Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2. Ya enrumbados a finalizar el primer corte. Ya he visto por ahí en la plataforma que muchos estudiantes han enviado sus actividades evaluadas. Espero que para la segunda actividad se comporten de la misma manera. Continuando con la teoría relacionada con derivación, hoy vamos a ver, como dice la videoconferencia, las funciones trigonométricas, solución de funciones trigonométricas, derivación de funciones trigonométricas utilizando la regla de la cadena. Posteriormente vamos a ver cómo resolver derivadas de logaritmos naturales. ¿Ok? Les vuelvo a recordar, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 04245161-730. Vamos entonces a comenzar de una vez nuestra presentación. En clases pasadas, nosotros habíamos visto cuál era la forma sencilla de derivar, prácticamente utilizando la tabla, cómo derivar las funciones trigonométricas. Habíamos visto que la derivada del seno era el coseno, que la derivada del coseno era el menos seno, que la derivada de la tangente era la secante cuadrado, que la derivada de la cosecante era la menos, perdón, de la cotangente era la menos cosecante cuadrado, que la derivada de la secante era la secante por la tangente y que la derivada de la cosecante era la menos cosecante por la cotangente. Eso era lo que habíamos visto sobre derivadas de funciones trigonométricas. Hoy vamos a ver ejercicios, porque de aquí en adelante, hasta finalizar la clase o la teoría correspondiente al tema 1, vamos a ver más ejercicios, porque prácticamente la teoría es definir la ecuación que rige la derivada de la función que vayamos a resolver. Entonces, ahí tenemos una derivada de una función, dos derivadas, tres derivadas. ¿Ok? La primera es calcular la derivada del seno de 2x. Lo que vimos anterior era la derivada del seno, que es el coseno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta función y la otra? Que aquella dice seno de x y esta es seno de 2x. La función interna es mayor que la función original de la derivada para el seno. Tengo que usar entonces un artificio para poder transformar la parte interna, como lo dice la regla de la cadena, la parte interna de la función. ¿Cuál es la parte interna de la función en esta? Es el 2x. Según la teoría, esa debería ser la variable que he definido como u, ¿verdad? Y aplicando la regla que dice que la regla de la cadena es la derivada de la función con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. ¿Ok? ¿Quién es la función? Al sustituir, cambiar la variable interna haciendo u igual a 2x, la función me va a quedar como seno de u. Entonces, esa es la función, y igual a seno de u. La derivada del seno de u es el coseno de u. Sería la primera parte
de la regla de la cadena, de la aplicación de la regla de la cadena. La segunda parte sería derivar U. ¿Cuánto vale U? U es 2x. La derivada de 2x es 2. Multiplicando los dos términos que acabamos o las dos soluciones, la respuesta va a ser 2 coseno de U. Pero U vale 2x. Por lo tanto, la respuesta final será 2 coseno de 2x. Repito entonces. El término interno que es 2x lo cambio por una variable u, como dice la regla de la cadena, quedando la función como y igual a seno de u. ¿Verdad? La regla de la cadena dice que primero derivo la función con respecto a u y luego derivo u con respecto a x. Tomando en cuenta que u es igual a 2x. Entonces, la derivada de y con respecto a u sería seno de u, multiplicado por la derivada de u, que sería 2x, la respuesta sería 2. Entonces sería 2 veces que multiplica al seno de u, ¿verdad? O mejor dicho, al coseno de u, porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, pero como u vale 2x, la respuesta sería 2 veces el coseno de 2x. Así resolvemos la primera función utilizando la regla de la cadena. Vamos para la segunda. Aquí tenemos y igual a coseno de x menos 1. Defino la variable u. ¿Cuál es la función interna? X menos 1. Por lo tanto, u va a ser igual a x menos 1. La función total, que es y, me va a quedar como y igual a coseno de u. Derivo entonces y con respecto a u. La derivada de y con respecto a u sería, la derivada del coseno es el menos seno. Sería menos seno de u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. U vale x menos 1. La derivada de x menos 1 sería 1. Por lo tanto, la respuesta de este señor, multiplicando la derivada que es 1 por la derivada de y, que es menos seno, si sustituyendo u por el valor que es 2x menos 1, me quedaría seno menos seno de x menos 1. Aplicando la regla de la cadena. ¿Cuándo debo aplicar la regla de la cadena? En todo caso, debo aplicar la regla de cadena cuando las funciones se hacen complejas y haya que hacer una sustitución de variables para simplificar ese término. Por lo general, usted lo aplica en productos de funciones o cocientes de función. Ahí aplica la regla. O en la mayoría de los casos, cuando tiene una raíz, ¿verdad? Cuadrada, cúbica, etcétera, y el término que está dentro de la raíz es una función compuesta por una suma o resta de funciones. Siempre utilizamos la regla de la cadena o la regla de la potencia, en el caso de las raíces, transformando la raíz en una potencia con un exponente fraccionado. La otra que tenemos ahí dice que y es igual a la tangente de 3x. Recordemos, la tangente, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de u. ¿Ok? Entonces, defino u como 3x, quedándome la función como y igual a tangente de u. Derivo y, la derivada de la tangente, como lo vimos anteriormente, es secante cuadrado. Por lo tanto, aquí sería secante cuadrado de u, multiplicado por la derivada interna, que sería 3 de 3x. La derivada de 3x es 3. Por lo tanto, la respuesta sería
3 secante cuadrado de u, que es igual a 3 secante cuadrado de 3x, como está especificado aquí en la respuesta. Como ven, la regla de la cadena le simplifica mucho, ¿verdad?, la solución de estos ejercicios. Puedo utilizar la regla de la potencia, no, porque lo que tengo acá no es una potencia de funciones, o una función es elevada a una potencia. Entonces, para resolver este tipo de funciones, debe aplicar única y exclusivamente la regla de la cadena o cualquier otro artificio utilizando las reglas de las funciones trigonométricas en otro caso. Sigamos. Ahí tenemos varios ejercicios. ¿Ok? Tenemos 5 ejercicios. Del lado izquierdo tenemos las funciones originales, ¿verdad?, transformadas, haciendo una transformación para reexpresar la función. Acuérdense que uno siempre debe reexpresar la función si la función es un poquito complicada. ¿Ok? Y del lado derecho tenemos la solución de esa función utilizando la regla de la cadena. Ok. ¿Qué tenemos acá? La primera dice y igual a coseno de 3x cuadrado. ¿Ok? Reexpresando eso, me va a quedar coseno entre paréntesis de 3x cuadrado. Lo único es que lo agrupé en un paréntesis. No cambió la función original, solo que agrupé el término de la otra función, la función interna, la coloqué en un paréntesis. Entonces, si defino a u como 3x cuadrado, la función va a ser y igual a coseno de u. La derivada del coseno de u es el menos seno de u. Y la derivada interna de 3x cuadrado va a ser 6x. Multiplicando ambos resultados y sustituyendo u, voy a tener que la derivada va a ser menos seno 3x cuadrado multiplicado por 6x. O dicho de otra manera, menos 6x seno de 3x cuadrado. No he cambiado la metodología, sigue siendo la misma metodología para resolver las funciones. Continuamos con la otra. En el otro tengo coseno de 3 multiplicado por x al cuadrado. Parecido al término. Fíjese cómo cambia la función cuando en el paréntesis meto el coseno de 3 y dejo afuera el x cuadrado. ¿Ok? Resolviendo. Coseno de 3 es una constante, ¿verdad? No hay variable, es una constante. Por lo tanto, ¿verdad?, estoy multiplicando una constante por una función de variable. La constante puede salir fuera de la función y solo me quedaría resolver la derivada de x al cuadrado. Entonces, la derivada de x al cuadrado va a ser 2x. 2x multiplicado por coseno de 3. Porque el coseno de 3 es una constante. Si le aplico la derivada, se convertiría en 0. Si fuera un producto. ¿Ok? Como es una constante, la puedo sacar, dice la regla de la propiedad de la derivada, fuera de la ecuación de la derivada y multiplicar al final, cuando haga la derivada, por la respuesta de la derivada.
Vamos con el otro ejercicio. Y es igual a 3x elevado al cuadrado. Fíjense cómo cambia la función otra vez. En vez de ser 3x al cuadrado, ahora estoy elevando al cuadrado los 3x. Como el 3x está elevado al cuadrado, lo que tengo que hacer es multiplicarlo. 3x por 3x sería 9x al cuadrado. Y la función queda como coseno de 9x cuadrado. Aplico la regla de la cadena. Defino u como 9x al cuadrado. Y entonces, volvemos a lo mismo. Derivada del coseno de u sería el menos seno de u, donde u es 9x al cuadrado. Y la derivada de 9x al cuadrado sería 18x. Entonces, la respuesta sería menos seno de 9x al cuadrado multiplicado por 18, o lo que es lo mismo, menos 18x por seno de 9x al cuadrado. ¿Qué hemos hecho en cada operación de funciones? Lo que hemos hecho es reexpresar la función. Si ustedes se han dado cuenta, hemos visto 4 formas diferentes de esa función. Vamos con el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio dice que y es igual a coseno cuadrado de x. El coseno cuadrado de x, reexpresándole, es lo mismo que coseno de x elevado al cuadrado. Aquí tenemos la función elevada a la potencia. Puedo aplicar la regla de la cadena, pero es más fácil aplicar la regla de la potencia, que dice: aplicarle la regla de potencia en forma general a la función que está elevado al exponente, multiplicando después por la derivada de la función. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como la función es coseno de x elevado al cuadrado, si yo le aplico esto, la regla de la potencia sería 2 veces coseno de x por la derivada interna del coseno de x, que sería el menos seno de x. Por lo tanto, la respuesta sería 2 por coseno de x multiplicado por menos seno de x. Eso es igual a menos 2 coseno de x seno de x. Aquí apliqué la regla de la potencia, que no es más que una variación de la regla de la cadena. Vamos ahora con la otra. Y igual a la raíz del coseno de x. ¿Qué hago? ¿Cómo lo reexpreso? Transformo la raíz en una potencia. Eso es igual al coseno de x elevado a la 1 medio. Vuelvo a aplicar la regla de la potencia o la regla de la cadena. ¿Cómo aplicaría la regla de la cadena aquí? Define el coseno de x como u y quedaría que y es igual a u a la 1 medio. Deriva y con respecto a u. Eso sería 1 medio por u a la 1 medio menos 1, que sería u a la menos 1 medio, multiplicado por la derivada de u, que sería coseno de x con respecto a x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Como ven, es fácil su operación. Si aplicara la regla de la potencia, sería 1 medio del coseno de x a la menos 1 medio multiplicado por el menos seno de x. ¿Cómo está aquí? Entonces, este término de coseno de x a la menos 1 medio puede pasar como un denominador utilizando la regla
de los exponentes negativos positivos en el denominador. Como está negativo arriba, pasa a la parte de abajo con signo positivo, quedando arriba el seno de x menos seno de x sobre 2 veces la raíz del coseno de x, porque coseno a la 1/2, como estaba acá, es lo mismo que raíz de coseno de x. Y así resolvemos todas las funciones trigonométricas que tenemos hasta acá utilizando la regla de la cadena. Sigamos si no hay alguna pregunta. Como no hay preguntas, seguimos. Ahí tengo otra función. La función es f de t igual al seno al cubo de 4t. Lo primero que tengo que hacer es reexpresarla. Eso es igual a encerrar entre paréntesis el seno de 4t elevado al cubo. Voy a aplicar entonces o la regla de la potencia o la regla de la cadena. Si aplico la regla de la potencia, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es este término como una potencia. Sería 3 veces el seno de 4t a la 2 multiplicado por la derivada del seno de 4t. ¿Ok? Para derivar el seno de 4t, aplico la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Qué sería? La regla de la cadena sería el término que es u 4t, que sería 4 multiplicado por el seno, por la derivada del seno de u, que sería coseno de u, que en realidad es coseno de 4t. Entonces, 3 seno 4 de t al cuadrado multiplicado por el coseno de 4t, que viene a ser la respuesta del seno de u, multiplicado por la derivada de 4t, que es 4. Y aquí tenemos la respuesta. Sería 3 seno de 4t al cuadrado multiplicado por el coseno de 4t por 4. Este 4 se multiplica con este 3, sería 12 seno cuadrado de 4t por coseno de 4t. Usted pudo también, porque la teoría lo dice, aplicar 2 veces la regla de la cadena. En esta parte aplicó la regla de la cadena, ¿verdad? La primera vez cuando transformó el seno de 4t en u. ¿Ok? Y luego lo volvió a aplicar en la segunda parte. Nosotros lo hicimos directamente y terminamos dando la misma respuesta aplicando la combinación de la potencia y la regla de la cadena. Por cualquiera de los dos lados, usted lo puede hacer. Sigamos. Bueno, hasta aquí hemos terminado con las funciones trigonométricas, con ejercicios de funciones trigonométricas utilizando la regla de la cadena. Vimos cómo resolver las funciones aplicando la regla de la cadena. Esto que está aquí es un resumen de las reglas. ¿Ok? Todas las reglas de derivación. Hasta la regla de la cadena. La regla del múltiplo constante, la regla de la suma de la diferencia, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la constante,
la regla simple de potencias, las reglas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante y cosecante, y por último, la regla de la cadena y la regla general de potencia. Ese es un resumen. Muy buena la tabla que usted pudiera imprimir para tenerla a mano para resolver la mayor cantidad de derivadas aplicando eso, más las reexpresiones de función y las aplicaciones de reglas matemáticas que se aplican a las funciones. A continuación, vamos a ver la derivada de una función de logaritmo natural. Los logaritmos naturales son aquellos logaritmos en base E, la constante E que vale 2 puntos y tanto. ¿Ok? Que siempre a la hora del cálculo de la derivada siempre será igual a E. O sea, la derivada de E a la X, perdón, del logaritmo neperiano siempre va a ser igual a 1 sobre X. ¿Por qué es igual a 1 sobre X? Porque es lo mismo que derivar X dividido entre X. Esa es la regla mnemotécnica general. Si usted solamente tiene X, la derivada del logaritmo neperiano X será 1 sobre X, sin complicarse más la vida. ¿Ok? En la segunda que tenemos acá, es como si tuviéramos una función dentro de una variable definida como U. ¿A qué sería igual? A 1 sobre U por la derivada de U con respecto a X. Eso es el logaritmo neperiano. ¿Verdad? Si usted se fija bien, esto que está aquí es esta misma parte de aquí porque la derivada de U con respecto a X es 1. Aquí es en forma general la derivada del logaritmo neperiano. Pero en forma simple, más resumida, usted lo que tiene que hacer es derivar la función representada por X y dividirlo entre la función representada por X. Veamos un ejercicio para que podamos entender la forma. Ahí tengo el primero. Derivada con respecto a X del logaritmo neperiano de 2X. Como dije, voy a derivar lo que está dentro del paréntesis y lo voy a dividir dentro de lo que está en el paréntesis. Entonces, la derivada de 2X es 2 dividido entre 2X. Ya usted tiene resuelto la derivada. ¿Qué hace? Simplifica el 2 con el 2 y le queda 1 sobre X. ¿Ok? Da 1 sobre X, igual que esto, porque la coincidencia de que el término que está dentro es 2X y el derivar queda para simplificar con el 2. Si aquí fuera 3X, la respuesta sería 3 entre, bueno, sí, entre 3X volvería a quedar lo mismo. Entonces, todas las funciones con una constante multiplicado por X, la respuesta siempre va a ser 1 sobre X, porque se eliminan los términos constantes. Vamos con el segundo. Derivada con respecto a X del logaritmo neperiano de X cuadrado más 1. Vuelvo a aplicar la regla. Derivo X cuadrado más 1 y lo divido entre X cuadrado más 1. La derivada de X cuadrado más 1 es 2X dividido entre X cuadrado más 1 y esa sería la respuesta del logaritmo neperiano de esa función. Entonces, resumiendo, la derivada del logaritmo neperiano
de una función es igual a derivar la función y dividirla entre la función. Vamos con esta que tenemos acá. Derive x por el logaritmo neperiano de x. Perdón. ¿Qué tengo ahí? Ahí tengo un producto de funciones. Voy a aplicar la regla del producto. La regla dice, poniéndole las variables u y b, sería u' por b más u por b', donde el u' y el b' significan las derivadas de esas funciones. Entonces, voy con la primera. Sería u multiplicado por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, x multiplicada por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 sobre x, y más logaritmo neperiano por la derivada de x, que es 1. Aquí la tenemos, x por 1 sobre x, más logaritmo neperiano de x por 1. Simplificando esta x con esta x, me queda 1, más logaritmo neperiano de x, que es la respuesta de la derivada, aplicando la regla del producto para resolver este producto de función. Aquí tenemos 3 ejercicios más de funciones de logaritmo. Fíjense, la primera, logaritmo neperiano de toda esta función. Derivo la función y después la divido entre la función. ¿Cuál es la derivada de 2x a la 4? Sería 8x al cubo. Aquí lo tenemos. Menos la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Más la derivada de 3x al cuadrado, 6x. Aquí está. Y la derivada de menos 3x sería menos 3. Dividido entre 2x cuadrado menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 3x. Vámonos para esta. Logaritmo neperiano de ex más 1 sobre ex menos 1. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué debo hacer? Le voy a aplicar la regla de los no logaritmos neperianos. El logaritmo neperiano de un cociente es el logaritmo neperiano de la resta, o sea, la resta de los logaritmos neperianos del numerador menos el logaritmo neperiano del denominador. Eso es lo que tengo acá. Logaritmo neperiano de e a la x más 1 menos logaritmo neperiano de e a la x menos 1. ¿Cómo sería aquí? La respuesta sería, en este caso, e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x sobre e a la x más 1, menos e a la x sobre e a la x menos 1. Resolviendo cada uno por separado, ¿verdad? Me va a quedar de esta forma. Menos 2 e a la x sobre e a la 2x menos 1. O sea, ¿qué hizo usted aquí? De aquí nos venimos para acá. Usted lo que hizo aquí fue aplicar una resta de fracciones, donde el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo es el término de abajo, que es este término multiplicado por este término, que es el que tenemos acá.
Este término multiplicado por este va a eliminar, mejor dicho, este término dividido entre este va a eliminar e a la x más 1, que al multiplicarlo por la x me queda e a la x menos 1. Sumando e a la x y a la x me queda e a la 2x. Y e a la x por el término de x menos 1 me queda e a la x. Aplica, por decirlo así, un cruzado. Este lo multiplica por este lo multiplica por este y este lo multiplica por este. Como si estuviera aplicando un cruzado. Resuelve las sumas y las restas que están en el numerador y al final tengo como respuesta menos 2e a la x. ¿Por qué? Porque este señor e a la 2x se va con este que es menos e a la 2x porque son iguales pero con signos diferentes. Y menos e a la x y menos e a la x se suman con signo negativo, por eso queda menos 2e a la x sobre, quitando y multiplicando, me queda e a la 2x menos 1, haciendo la multiplicación de estos dos términos. E a la x por e a la x es e a la 2x, como está acá. E a la x por menos 1 es menos e a la x. 1 por e a la x es e a la x. Y 1 por 1 menos 1. ¿Ok? Se eliminan los términos semejantes y le queda e a la 2x menos 1. Vamos a repetir el ejercicio. La función que voy a resolver es logaritmo neperiano de e a la x más 1 sobre e a la x menos 1. Tomando en cuenta que la derivada de e a la x es e a la x. Como es un cociente y aplicando la regla de los logaritmos neperianos, el logaritmo neperiano de un cociente es la resta de los logaritmos neperianos del numerador, que es e a la x más 1, menos el logaritmo neperiano de e a x a la menos 1, que es el denominador. Esto también puede ser esto, y esto es esto. Funciona igual para este y para el otro. Lo único que he hecho es reexpresar. Resuelvo aplicando la regla para cada uno. Vimos que es la derivada de la función entre la función menos la derivada de la función entre la función. Eso fue lo que obtuve. La derivada de este señor es e a la x, que está aquí, entre la función que es a la x más 1, menos la derivada de este es e a la x entre e a la x menos 1, como está acá. Aplica un cruzado. Este por este, y este por este, y este por este. Resuelve y le va a quedar esto de esta manera al resolver las multiplicaciones. ¿Ok? Aplicando la regla del máximo común divisor, le va a quedar lo mismo. ¿Ok? Simplifica, elimina los términos semejantes, que son e a la 2x menos e a la 2x, y suma los términos de e a la x, que sería menos e a la 2x. 2 veces e a la x. ¿Ok? Porque son términos semejantes. Y lo simplifica en la parte de abajo realizando la multiplicación y eliminando los términos semejantes, que son los e a la x, que van a quedar de multiplicar este por este por este, que es negativo, este por este, que es positivo, y este por este, que es negativo. Y así obtenemos la respuesta de esta función del logaritmo neperiano. Vamos a ver el siguiente ejercicio.
ahí tenemos el siguiente ejercicio. La función es logaritmo neperiano de x por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado dividido entre la raíz de 2x al cubo menos 1. Esa es la función original. ¿Cómo lo voy a resolver? Tengo que reescribir la función antes de derivar. En la parte de arriba tengo un producto. ¿Ok? Y la parte de abajo entonces si aplico lo mismo que vi anteriormente, debería ser el logaritmo neperiano de x por x cuadrado más 1 al cuadrado menos el logaritmo neperiano de 2x al cubo menos 1 elevado a la 1 medio, transformando la raíz. El término de arriba, que es x por x cuadrado más 1, ¿verdad? Es un producto de funciones. Debo aplicar el producto de funciones derivada de un producto de función porque tengo que derivar la parte interna y dividirlo en lo que tenemos acá. Y el otro término, que es el x cuadrado más 1 al cuadrado, lo resuelvo utilizando la regla de la potencia. ¿Ok? Y la parte de abajo, ¿verdad? Sería también el logaritmo neperiano de 2x al cubo menos 1 elevado a la 1 media. Para realizarlo, debo resolver como si estuviera aplicando también la regla de la potencia en el término interno del logaritmo neperiano. Lo que he hecho es aplicar puras reglas de los logaritmos neperianos. Aquí tengo un producto. Sería logaritmo neperiano porque la regla de el producto de funciones del logaritmo del producto de funciones es igual al logaritmo neperiano de la suma de las funciones. ¿Ok? Sería entonces logaritmo neperiano de x más 2 veces logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. ¿Por qué el 2? Porque también aplicamos la regla del exponente en el logaritmo neperiano, que sería, si está elevado a un exponente, yo puedo sacar el exponente fuera del logaritmo neperiano. En la parte de abajo sabemos que es 2x al cubo menos 1 elevado al 1 medio. Aplicando lo mismo que apliqué aquí, sería 1 medio por el logaritmo neperiano de 2x al cubo menos 1. Ya tengo reexpresada la función utilizando la regla de los logaritmos neperianos. Recuerden, el logaritmo neperiano del producto de dos funciones es igual a la suma de los logaritmos neperianos de la función. El logaritmo neperiano del cociente de dos funciones es la resta de los logaritmos neperianos de cada una de las funciones. El logaritmo neperiano de una potencia va a ser igual al exponente multiplicado por el logaritmo neperiano de la función que está elevado a la potencia. Eso es lo que pasa acá. Descomponemos la parte superior, que es un producto. Sería entonces suma de logaritmos neperianos. Sería logaritmo neperiano más logaritmo
neperiano de x cuadrado más 1 al cuadrado. Pero el 2 puede salir fuera del logaritmo neperiano porque es el exponente de la función. Por eso es que queda 2 veces el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. El término de abajo, ¿verdad?, entra en la parte de la resta porque todo esto es un cociente. El cociente del término de arriba está constituido por un producto menos el cociente, menos el logaritmo neperiano de la parte de abajo. Como es una potencia fraccionada, sería un medio, porque aquí quedaría 2x al cubo menos 1 elevado a la 1 medio. Sería un medio del logaritmo neperiano de 2x al cubo menos 1. Ahora sí, aplico la regla de derivación. La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x. La derivada del x cuadrado más 1 sería 2x sobre x cuadrado más 1 multiplicado por 2. Menos un medio que multiplica la derivada de 2x al cubo sería 6x al cuadrado dividido sobre 2x menos 1. Ya derivé. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplificar. 1 sobre x, el 2 se multiplica con el 2x, queda 4x sobre x cuadrado más 1. Y aquí el 1 medio lo multiplicamos por el término, ¿verdad?, que está aquí abajo. 2 por 2, 4 menos 1. O lo que es lo mismo. No lo multiplico, sino que hay una forma más fácil. Simplifico el 6 con el 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Queda 3x al cuadrado sobre 2x al cubo menos 1. Y así resolví el ejercicio. Voy a volverlo a explicar. Ok. ¿Qué tengo acá? Un cociente. El logaritmo de un cociente de estas funciones. Aquí tengo una función, aquí tengo otra y la que está aquí abajo. Debo reexpresar todo esto para poder aplicar la regla de la derivación del logaritmo neperiano. ¿Ok? Aplicando la regla de los logaritmos neperianos, vemos que esto que está acá es igual al logaritmo neperiano de la parte superior menos el logaritmo neperiano de la parte inferior. Pero en la parte superior tengo un producto. Y como es un producto de funciones, es igual al logaritmo neperiano de x más el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Otra regla de los logaritmos neperianos es que cuando la función está elevada a un exponente, puedo sacar el exponente y lo pongo a multiplicar por el logaritmo neperiano. Es una regla general de los logaritmos que usted puede buscar en cualquier libro de matemáticas. En el Baldor, por supuesto. El término de abajo es el logaritmo también de una potencia porque transformo la raíz en una potencia. Y esa potencia es un medio. Aplicando lo mismo, sería un medio por el logaritmo neperiano de 2x al cubo menos 1. Ahora sí, aplico las derivadas de los logaritmos neperianos que dice derivada de la función dividido entre la función. Derivo logaritmo neperiano, 1 sobre x, más 2 veces logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, que sería 2x sobre x cuadrado más 1, menos un medio que multiplica a la derivada de 2x al cubo menos 1, que sería 6x al cuadrado sobre 2x al cubo menos 1. Aquí se borró el 3, pero aquí va un 3. ¿Ok? ¿Qué me queda ahora? Simplificar. 1 sobre x queda igualito. O puede ponerle como x a la menos 1 también para que no se vea un cociente. Pero como los demás también son cocientes, lo dejamos así. El 2 lo ponemos a multiplicar con el 2. Sería 4x sobre x cuadrado más 1. Aquí el 1 por 6, ¿verdad?
el 6 lo simplifico con el 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3x cuadrado. Y abajo 2x al cubo menos 1. Y así hemos resuelto el ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio parecido al anterior. ¿Qué debo hacer? Primero lo reexpresan aplicando la regla de los logaritmos neperianos. ¿Ok? Pero en este caso, para poderla aplicar, le aplica logaritmos neperianos a toda la función. Ahí está el ejercicio para que vean cómo se resuelve igualito que el anterior. Solo que ahora, para poderlo trabajar, ¿verdad? Y que sea más fácil, le aplico logaritmo neperiano a cada uno de las partes de esa ecuación. Aplico un artificio para poder resolver todo lo que tiene ahí. Se hace laboriosa porque tiene que resolver los productos sumatorias que quedan dentro de esto que está acá. La idea es obtener este y' que es la derivada. Lo que hizo fue un artificio matemático para resolver, pero aplicó lo mismo que hizo anteriormente. Va a derivar tanto el término de la izquierda como el término de la derecha. Lo pudo haber resuelto también como un cociente. Claro, se hace un poquito más largo porque en la parte de arriba tiene que aplicar la regla general de la potencia este término multiplicado por este menos este término multiplicado elevado al cuadrado por la derivada del término del cociente sobre este elevado al cuadrado que va a quedarle elevado al cuadrado y se elimina la raíz. Yo lo hubiera hecho por la regla del cociente, pero como estamos viendo derivada del logaritmo neperiano, vemos que podemos usar este artificio para poder resolver otros términos donde se pueda aplicar la regla del logaritmo neperiano. Y llegamos a la derivada de la función exponencial natural. La función exponencial, una constante elevada a una función, y la derivada de e a la x o e a la u. Vamos a parar aquí y por el día de hoy terminamos con la clase. Mañana vemos la función exponencial. ¿Cuáles son los ejercicios y cómo resolver? Esto lo vamos a ver mañana y nos quedaría solamente en la parte teórica ver la teoría de las derivadas de orden superior y estaríamos finalizando toda la teoría y una aplicación de una derivada de orden superior. Entonces, mañana vamos a ver la función exponencial, ¿verdad? Ejercicio de la función exponencial y entramos a la parte de la derivada
de orden superior. Y con eso hemos concluido la teoría en esta semana. Ya lo que queda la semana que viene sería hacer ejercicios y resolver las dudas para la actividad o la actividad evaluada número 2, que ya tiene fecha de entrega y ya está cargada en la plataforma. Les vuelvo a recordar, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Por el día de hoy hemos terminado. Mañana continuamos. Les dejo esta parte para que la estudien, la masajeen y cualquier duda que tengan me la pueden hacer mañana o al WhatsApp del 0424-5161-730. Me despido por esta noche y nos vemos mañana a la misma hora.